Estamos de vuelta en CNN Chile para seguir conociendo opiniones, para seguir dialogando acerca del legado del expresidente Patricio Aylwin. Nos acompaña otra figura muy relevante de la transición, el exministro Genaro Arriagada. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Cómo llega Patricio Aylwin a ser presidente? Que tal vez no era la figura más obvia, estaba la figura de Gabriel Valdés, que era muy potente en su momento. Usted se la jugó por Eduardo Frei, ya Eduardo Frei Ruiz-Tagle, digamos, ya en ese instante. ¿Por qué la figura de Aylwin pesó más? Bueno, él ganó primero la presidencia del partido. Después, las dificultades que creaba el Comando por el No, que tiene, como todo en la política, tiene un lado muy notable y también tiene tensiones muy fuertes. Los partidos llegamos a un acuerdo para que hubiera lo que se llamó un primus inter pares, que era el vocero del Comando del No. Y entonces, cuando se produjo el triunfo, ahí en la democracia cristiana surgieron tres caminos posibles. Uno era Aylwin, que obtuvo más o menos un 50% de los votos. Otro era Gabriel Valdés, un 25%, y Eduardo Frei, un 25%. Y ganó Aylwin. ¿Había algo en Aylwin que lo hacía el hombre más adecuado para el momento o fue sencillamente la circunstancia? Si tú me preguntas a mí, yo pensé en ese momento que era preferible tener una persona más joven. Y me parecía que ese podría haber sido o Eduardo Frei o Alejandro Foxley. Visto con el transcurso del tiempo, yo creo que yo estaba equivocado. Y lo he dicho muchas veces, no lo digo a propósito de que hoy día esté muerto Patricio Aylwin, sino que porque lo que el país necesitaba en ese momento era una persona de mayor edad, era una persona que tuviera una fama de justo, que pudiera arbitrar presiones muy fuertes que venían de un país que en ese momento estaba muy tensionado. El ejército estaba bajo control absoluto de Pinochet, los empresarios eran muy antidemocracia, y el Comando por el No es cierto que era una unidad, pero era una tensión bastante fuerte entre el mundo socialista y los demócratas cristianos. Quiero preguntarle, Patricio Aylwin, un enconado opositor a Salvador Allende, alguien que apoyó el golpe de Estado y luego que se termina transformando en quien aúna a una oposición. ¿Cómo se logra y cuál fue la tensión previa también desde el mundo de la izquierda, que no tenía una buena opinión de Patricio Aylwin? Hay que pensar que Patricio Aylwin tiene 40, 50 años en la política chilena, y en la política chilena hubo periodos de mucha tensión. A partir, yo diría, de los años 60 se produce una especie de guerrilla muy fuerte entre la izquierda marxista-leninista y la democracia cristiana. Y esa pugna va a ser un factor de destrucción de la democracia, en la cual todos tenemos responsabilidad. El MIR, cuando planteaba de que ellos tenían un poder militar que podían desafiar al ejército, la derecha que buscaba el golpe militar, la democracia cristiana muy imprudente, el Partido Socialista que creía que la manera de llegar al poder era la lucha armada. En ese cuadro se va a producir una división muy profunda entre la izquierda y la democracia cristiana. Pero cuando viene el golpe militar, a partir del año 73, 74, se empieza a producir un acercamiento. Y ese acercamiento, hay mucha gente ahí, mucha gente. Don Eduardo Frei Montalva, Claudio Rego, Jaime Castillo, tanta gente. Pero es ese el rol entonces que juega ahí y que juega, entre otras cosas también, después en el grupo Los 24, que comienza a articular una propuesta alternativa de constitución, la que termina aunando detrás de Patricio Aylwin también a la izquierda. Él siempre va a ser una persona en el grupo Los 24 muy decisivo. En esa época también Patricio Aylwin plantea una cosa que habla de esta concepción de la política como moderación, porque hay un célebre seminario donde se plantea el tema de la Constitución del 80, y entonces Patricio Aylwin dice: a mí nadie me puede obligar a que yo reconozca la Constitución del 80, pero si para dialogar yo le exijo a la gente del régimen militar que abandone la Constitución del 80, estamos perdidos. Entonces, ¿por qué no ponemos entre paréntesis ambos conceptos y tratamos de lograr un acercamiento? Eso fue el año 85, y en ese sentido Aylwin, como muchos, fue un factor de acercamiento, fundamentalmente con el mundo socialista.
En cuanto a la relación de Patricio Aylwin con los empresarios, usted escribió un libro que se llama Los empresarios y la política, Sí, sí, claro. donde hace un análisis de todo lo que ocurrió. Aylwin da la impresión de que personalmente era muy reacio, de hecho su frase famosa, el mercado es cruel. Claro. Sin embargo, los grandes empresarios que eran, como usted decía antes, muy leales al régimen de Pinochet, rápidamente se desmarcaron y de alguna manera lograron confiar en que la Concertación podía ser un gobierno que no afectara sus intereses. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo Patricio Aylwin finalmente llegó a cierto tipo de convivencia, podríamos decir, con los grandes empresarios, con el gran poder económico? Bueno, hay que pensar de que aquí Chile tuvo una gran crisis del año 82, pero el año 86 y 87, 88, el país estaba creciendo casi al 9%. Entonces, cuando Aylwin llega, dice, yo tengo un conjunto muy grande de enemigos que pueden destruir esta transición. Uno son los militares, absolutamente bajo control de Pinochet, y recordemos el incidente de Parera en la parada militar. Otro son las divisiones en el mundo de la propia Concertación, que eran menores, pero otra es los empresarios. Y entonces en ese cuadro, lo que Aylwin plantea y lo que muchos hoy día la gente siempre trata de olvidar las cosas que escribió, los que muchos escribieron, fue que si la transición partía en un enfrentamiento frontal con los empresarios y con el ejército, un ejército absolutamente controlado, la suma de los empresarios y del ejército sacrificarían la transición. Entonces le dijo, vamos a ir en esto, de nuevo, a mí la frase me gusta, en la medida de lo posible, vamos a hacer una reforma tributaria bastante significativa y vamos a mantener una alta tasa de crecimiento de manera tal de que efectivamente el país pueda sentir, porque ese era el sueño de la derecha, que Aylwin terminara en una hiperinflación y todo se viniera a los perros. Que era la experiencia de Argentina, bastante traumática. ¿Se desarma de alguna manera entonces ese nexo de lealtad que había entre Pinochet y los empresarios y ello también ayuda a consolidar la democracia? ¿Ese era el razonamiento? Bueno, perdón, tú dices una cosa que tienes toda la razón. Las transiciones a la democracia habían sido un desastre desde el punto de vista económico. La transición en Brasil terminó en 4.000% de inflación. La transición en Argentina terminó en otro 4.000 y con un presidente que tuvo que abandonar antes de terminar, que fue el caso de Alfonsín. La transición en Nicaragua terminó en 36.000% de inflación. Entonces la gente llegó y dijo, estos inexpertos, tipos que no saben manejar las cosas, muy luego, en 4 años más, va a volver nuestro general, y ahí es Cincinato, ustedes se acuerdan, la idea de que en este caos van a volver. Además, sí, perdón. Ahora, en ese contexto también, y para el acercamiento con los empresarios, ¿qué, entre comillas y sin comillas, incluso sacrificios hubo que hacer? Por ejemplo, se habló en el programa de cosas mucho más radicales, en el programa original de Patricio Aylwin, que nunca siquiera se mencionaron, como por ejemplo, revisar todas las privatizaciones de la dictadura. O por ejemplo, algunos planteaban que la reforma tributaria y la reforma laboral que se hizo tenían que ser mucho más radicales que lo que se hicieron. ¿Cuáles fueron los sacrificios que se hicieron para no quebrar la relación con los empresarios? Bueno, primero que nada, hubo una reforma tributaria. Podrá no gustar o no, pero la verdad es que fue un cambio bastante significativo. En segundo lugar, hubo una reforma laboral. Hubo una validación de los sindicatos. Acuérdense ustedes que hablábamos del tripartismo, gobierno, empresarios y trabajadores, y la voz de los trabajadores era Manuel Bustos. Ahora, es cierto que no se hizo una revisión de las privatizaciones. Las privatizaciones habían sido hechas muchas de manera corrupta. El problema era que si uno revisaba 10 privatizaciones, inmediatamente se provocaba la reacción de todo el mundo empresarial en contra del gobierno. ¿Ese fue uno de los sacrificios entonces, no mirar las privatizaciones que tuvieron que hacer? Sin duda alguna que nos hicieron una revisión de las privatizaciones. Ahora, ¿por miedo a la reacción de los empresarios? ¿Ah? ¿Por miedo a la reacción de los empresarios? No, por miedo a la... Es decir, cuando uno piensa en una transición a la democracia, hablemos de otras transiciones también. En España, lo dice Felipe González, hay un libro reciente de Sergio Vitar, que entrevista a los dirigentes
de las transiciones en España, ¿no? Los tipos dicen, no teníamos poder para revisar un solo caso de derechos humanos. Esa fue la declaración de los españoles. Los españoles hoy día, 40 años todavía, no tienen una comisión de verdad. En Polonia, en Alemania, no se hizo un solo proceso por abuso de los derechos humanos. Entonces este gobierno tenía que enfrentar abuso en derechos humanos, tenía que enfrentar el problema de una reforma tributaria, tenía que enfrentar el problema del ejército. Entonces es ahí donde Aylwin, a mi juicio, muestra mucho coraje. ¿Por qué? Y su gente. Porque llega y dice, mire, vamos a caminar de una manera que no se venga abajo el entarimado. Cuando está terminando ya el gobierno de Patricio Aylwin, dos cosas. Uno, hay quienes plantearon la posibilidad de una reelección o extender el mandato. Eso se conversó. Quiero saber cuál fue la reacción de Aylwin, pero además quiero saber quién, según usted, era el sucesor ideal para Aylwin. Lo segundo no sé, pero lo primero, yo creo que Aylwin fue en eso bastante, porque habían presiones en torno de él para que se planteara su reelección. Y Aylwin fue bastante correcto, muy decente. No podía cambiarse la Constitución para facilitar su reelección en circunstancias que habíamos sido hasta ese momento, y eso duró 15 años más. No habíamos sido capaces de terminar con los senadores designados. Verdaderamente habría sido un bochorno que mientras no éramos capaces de terminar con el sistema binominal, con los senadores designados, hubiéramos estado aprobando una reforma de la Constitución para permitir la reelección. Y en eso Aylwin fue muy decente, muy, muy decente. Él tuvo un gabinete bien impresionante de figuras políticas. Quiero saber dos cosas. Uno, ¿cómo juzga usted que fue la convivencia con otra gran figura, que era Ricardo Lagos, como su ministro de Educación? Y por otra parte, ¿sin quién del gabinete no puede entenderse a Aylwin? Bueno, yo creo que Aylwin tenía una gran virtud, que era un hombre que sabía escuchar y sabía delegar. Él tenía, yo diría, en su círculo más cercano, tenía 3 grandes ministros. Edgardo Benninger, que era verdaderamente un tipo genial desde el punto de vista político. Enrique Correa, que venía en ese momento de la pastoral obrera, que trabajamos juntos en el Comando del No, había sido mi segundo, él con Ricardo Solari, un tipo realmente brillante, como lo es. Y Alejandro Foxley, que era un académico, el más respetado del mundo de la concertación, y que resultó ser, además, un muy buen operador del Ministerio de Hacienda. Yo creo que él se afirmó muy fuertemente en esos 3 ministros. No estoy desvalorizando otros, estoy diciendo que esos 3 fueron muy, muy claves. Hablemos un poco del presente. Vienen días intensos, días de homenajes, de sin duda una revalorización también de la figura y del legado del expresidente Aylwin. ¿Cambiará eso en algo, un clima político que estaba bastante enrarecido en Chile? ¿Puede haber elementos que también cambien de alguna manera lo que está pasando en el país actualmente? Bueno, es difícil saberlo, pero a mí me gustaría. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido como país es que bruscamente abandonamos la política que ha sido definida desde siempre, primero como arte, no es una ciencia. ¿Qué quiere decir que es un arte? Que hay muchas alternativas que se presentan, porque la política está en el mundo. La política transcurre entre el bien y el mal, las presiones nacionales, las presiones internacionales, el gobierno, la oposición, los militares, los empresarios, los partidos. Entonces, en ese cuadro, el estadista hace un arte de lo posible. ¿Y eso qué quiere decir? De que el gran coraje de un estadista es de repente pararse y decir, esto, aun cuando es mi convicción más profunda, no lo podemos hacer porque podríamos destruir el país. Y eso es lo que hizo Aylwin. Esa ética de la responsabilidad. Una ética de la responsabilidad. Pero también, para ser franco, con bastante coraje. Porque la Comisión de Verdad y Reconciliación, seamos francos, había mucha gente dentro del gobierno que decían que era una imprudencia. Él la impuso. Y ustedes recordarán cuál fue la reacción de los altos mandos frente a eso. Aylwin hizo muchas cosas en ese sentido, pero hizo
no hizo tantas como para destruir el país, ¿me entiendes? Y eso creo que es un mérito. ¿Y cambiará en algo el clima político o vamos a tener un cierto receso, digamos, un cierto recreo político de acá el viernes y el lunes retomamos exactamente de donde estábamos? ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo creo que es difícil que se cambie, pero yo creo que está habiendo una actitud de mayor moderación en la política. Yo he visto declaraciones de personas que estaban muy en la dura y que hoy día dicen tenemos que aceptar la gradualidad de las reformas, por ejemplo. Hay otros que dicen, mira, tenemos que ver qué es lo que es posible en el cuadro que tenemos. Y a mí me gustaría que eso pasara, porque yo creo que si la política se desmadra, como se desmadró el año entre el 71 y el 73. En el 71 y el 73 se desmadró el país entero. Empresarios, trabajadores, el MIR, el Partido Socialista, la derecha, la democracia cristiana. Entonces, uno dice cómo restituir la política como un espacio de diálogo, como un espacio de racionalidad y de asumir las limitaciones que toda política tiene. ¿Hay algún efecto que pueda tener para la democracia cristiana la muerte de Patricio Aylwin, como para levantar algún liderazgo, como para enmendar algún rumbo, o es ya una figura que ha trascendido demasiado a la democracia cristiana y por lo tanto no tiene un efecto político tan directo su fallecimiento sobre la DC, sino más bien sobre todo el conglomerado finalmente? Yo creo que debiera, pero mi impresión es que la democracia cristiana le va a ir mal en un cuadro de polarización. Mientras más polarización haya, más despreciable, por decirlo de alguna manera, es el centro, que fue lo que pasó en los años fines de los 60, 70. Aquí están los extremos de lado y lado. ¿Y qué es lo que son el centro? Es una cosa, los moderados. Hay ¿Y la una muerte especie de Patricio Aylwin, entonces, qué efecto tiene en la DC? podría valorar mucho algunos conceptos de que están hablando hoy día todas las personas, que es la visión de la política como el arte de lo posible, la visión de la política como el diálogo y no la confrontación. ¿Y eso tiene todavía espacio hoy día o también la DC es visto como algo que puede ser muy valorable pero que ya es del pasado? Yo ahí tengo una duda, ¿no? No estoy hablando como demócrata cristiano, sino que la democracia cristiana en los últimos 60 años, 70 años, debe tener casi 80 años de vida. Cada cierto tiempo le decretan la muerte. Y dice, ustedes no van a sobrevivir. La democracia cristiana sobrevive y sobrevive y sobrevive. Porque yo creo que tiene una base social y porque también representa este espíritu más conciliador. Yo me acuerdo que cuando ganó Salvador Allende, la gente de la izquierda llegaba y decía, mire, esto va a ser una lucha entre explotados y explotadores. Ustedes no tienen nada que ver porque ustedes no son ni explotados ni explotadores. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Cuando vino el régimen militar, Pinochet nos definió como los demoliberales, la derecha nos definió como los Kerensky, y íbamos a morir porque lo que iba a venir era una tecnocracia culta, los Chicago, y la verdad es que entonces yo creo que los partidos políticos pueden desaparecer sin duda, la democracia cristiana puede desaparecer, el Partido Radical puede desaparecer, el Partido Socialista puede desaparecer, pero también hay fuerzas al interior que podrían crear un cuadro mejor. Fallecido Patricio Aylwin, ¿quién queda como el gran líder de la concertación, el gran líder histórico? ¿Es Ricardo Lagos? Bueno, yo creo que Ricardo Lagos tiene sin duda un liderazgo muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque Ricardo Lagos es una persona de unas características, estoy hablando como analista, no estoy diciendo de qué. Yo he conocido muchos presidentes de la República en Chile. A mí siempre me impresionó la fortaleza intelectual de Eduardo Frei Montalva, muy notable. Y Ricardo Lagos es un tipo también de una gran fortaleza intelectual. Y los presidentes en general de Chile, los presidentes democráticos han sido personas de integridad moral muy grande. Aylwin es un caso de integridad moral.
Elwin vive donde yo lo iba a ver en el año 1970, la misma casa. Un tipo que no se le conoce un tipo modesto, una clase media ilustrada. Él era hijo de un presidente de la Corte Suprema. Lagos también tiene esa integridad moral. Yo creo que Lagos tiene ciertamente pero, seamos francos, yo creo que este país requiere también renovación. Si no hay renovación, ciertamente la mirada va a ser más a los antiguos líderes. Pero yo creo que sería mejor que hubiera renovación. Estamos en el tiempo, pero ¿algún nombre para esa renovación? No tengo nombre, pero los países de repente aparecen nombres. Y yo creo que los nombres van a aparecer más vinculados a la tradición concertación nueva mayoría en este sector, y no creo en los extraños. Son flores, son los outsiders. Muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado en el CNN Chile en esta jornada especial en que ha fallecido Patricio Aylwin. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.